todos por la paciencia. Buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez. Le damos la bienvenida a nuestro webinar. Para iniciar, agradezco tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: no compartir pantalla, no permitir el uso de la cámara y activar el micrófono solamente cuando desee intervenir. De lo contrario, por favor, desactivar. Vamos a estar el equipo correspondiente para poder atender las preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Bienvenidos nuevamente. Vamos a manejar el tema de tips para la implementación de un sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 21000 a través de el juego. Nos acompaña nuestro docente experto, profesor Enrique. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Bienvenidos en nombre de la UDC. Para mí es un placer estar con ustedes esta noche y he preparado una presentación que, modestia aparte, en nombre de la universidad, es única en el planeta, porque este es un enfoque muy particular, muy especial. A nadie se le ha ocurrido a este momento cómo utilizar elementos propios del juego, que es la gamificación, para implementar la norma en las instituciones educativas. De pronto, la gamificación se ha utilizado en el ámbito empresarial para desarrollar sistemas de participación, para implementar los call centers, para crecer en marketing, en ventas. En las instituciones de educación se ha utilizado como estrategia pedagógica en algunas clases, en gerencia de proyectos, pero no se ha utilizado para implementar un sistema de gestión de la calidad y eso es lo que vamos a ver hoy. Mi nombre es Enrique Pérez Chala, yo soy docente del Diplomado en Gestión de la Calidad para Entidades Educativas ISO 21001 en la norma, en la versión 2018 en la Universidad de Cataluña, directivo docente en colegios, estaba vinculado a colegios privados, instituciones privadas de educación, bajo el que pertenecen a la Organización del Bachillerato Internacional. Soy docente universitario, he sido formador de formadores como directivo docente y como miembro de universidades empresariales. Y asimismo, soy docente universitario y consultor en dos ámbitos muy especiales. Uno, todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de la calidad, la relación entre la acreditación y la gestión de la calidad bajo la norma ISO 21001. También en la implementación de sistemas de gestión de la calidad. Fui el director del proyecto educativo Líderes Siglo XXI de la Fundación Cremelado, lo cual quiere decir que estuve en contacto con 1028 colegios en Colombia, implementando modelos de gestión de calidad, buscando el mejoramiento, estableciendo relaciones de acompañamiento entre el sector real, entre empresarios y colegios. Asimismo, he sido consultor en distintas áreas, en gamificación, en empresas, en tanques de pensamiento, particularmente el Grupo Bolívar, en temas como Design Thinking, planeación estratégica, todo a través de una metodología en la cual estoy certificado desde el 2015, que es Lego Serious Play. Soy certificado también en Design Thinking por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Soy exalumno de esa universidad porque tengo una maestría en lingüística y tengo un pregrado en filosofía y literatura de la Universidad de los Andes. Estoy certificado también en una estrategia de gamificación interesantísima, preciosa, de la empresa Riders and Elephants, para alinear la cultura emocional del aula y de la institución educativa. Y estoy certificado también como consultor líder en el tema de aprendizaje basado en conceptos por el Instituto Lynn Erickson. Mi experiencia fundamentalmente es la de un docente que implementó un sistema de gestión de la calidad en uno de los colegios, en los primeros colegios de Colombia, más o menos en el año 2001, y que hizo parte de un equipo de certificadores que trabajaba muy bien buscando el mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas en Colombia. Y posteriormente, ya como consultor en América Latina, con distintas universidades que lo que han tenido que hacer es la adecuación de la acreditación de alta calidad para certificarse a la norma ISO 21001 y con otras instituciones de educación superior, de educación para el trabajo o de universidades empresariales, como es el caso del Grupo Bolívar. Empresas que tienen una universidad para formar a sus colaboradores, ese es el caso. Bueno, ya les he contado un poco quién soy yo, les cuento aquí mis dos certificaciones más queridas, en la de Lego Serious Play, la de las cartas de alineación de la cultura emocional, y quisiera invitarlos a compartir tres cosas que quizás la mayoría de la gente no sepa de ustedes. Voy a empezar por mí como ejemplo.
Entonces, la primera, pues es que hice parte de la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo del equipo que con el doctor Rodolfo Ginás diseñó el juego Macano y el Tesoro del Payé, que era un juego de 64 pantallas que buscaba llevar a los niños en el aprendizaje basados en los principios de la neurociencia, más o menos desde segundo de primaria a quinto de primaria. Buscábamos cubrir en realidad todo el preescolar y la primaria, desarrollando una serie de habilidades para aprender a aprender, para aprender a hacer, para aprender a vivir en comunidad y para aprender a trabajar colaborativamente. Un segundo tema es que me encanta la arqueoastronomía, me gusta sobre todo lo que tiene que ver con los sistemas simbólicos y astronómicos de las culturas mesoamericanas. Trabajé un tiempo como investigador en el Códice de Dresde, me gusta mucho todo ese tema. En el Amazonas viví un tiempo leyendo un texto indígena que es el Yurupari con chamanes y con precisamente expertos astrónomos antiguos. Y todo el tema de las huertas verticales es un tema que me apasiona. Con mi novia durante la pandemia tuvimos una huerta vertical en mi apartamento de 84 metros cuadrados y bueno, aquí está foto de uno de los pimentones que en ese entonces dio esa huerta. Entonces sería muy interesante que en el chat nos escribieran un poco 3 cosas que quizás no, los demás no se imaginan de nosotros cuando nos ven o nos presentamos, pero que nos caracterizan y que han sido razones de ser y de aproximarnos a la educación de distintas maneras. Esta presentación del diplomado busca lo siguiente. Queremos que durante esta sesión ustedes se sientan de mente abierta, apasionados, divertidos, libres de preguntar. Precisamente en esa medida, mi éxito y el éxito de la universidad y del diplomado depende de que ustedes se sientan de esta manera. No queremos en ningún momento que se sientan juzgados, porque aquí no hay buenas prácticas como hay en el sector empresarial. En la educación lo que hay es construcciones colaborativas exitosas. No queremos que se sientan bloqueados porque precisamente se trata de comprender de qué se trata el diplomado y cómo aplicar la gamificación o el mundo del juego, algunos aspectos particulares del juego en entornos no lúdicos como la implementación de un sistema de gestión de la calidad, tampoco presionados y mucho menos ansiosos. El objetivo de esta sesión es precisamente presentar el diplomado como una estrategia para transformar la experiencia del estudiante bajo el contexto de una norma ISO 21001 en la versión 2018. Nuestras naciones, nuestros países en América Latina se han realizado esfuerzos y han aunado estrategias precisamente para crear incentivos adicionales a aquellas instituciones que estén certificadas en la norma. En algunos casos, como es el caso colombiano, puede haber un incremento en el porcentaje de cobro de matrículas. En otros casos, en Centroamérica, habrá incentivos tributarios. En otros casos, en países de la área andina, habría incentivos de apoyos especiales del gobierno para ampliación de cobertura si están certificados. Entonces, la certificación en la norma ISO 21001 está al orden del día. Un tema muy importante adicional a este es que la norma es una norma dedicada, diseñada para educación. No estamos como nos pasaba, como fue mi experiencia hace un tiempo, que implementábamos la norma ISO 9001 y lo teníamos que hacer era adecuaciones. Entonces la cláusula 7.1, esa, aunque no dice planificación, la vamos a entender en el mundo educativo como planificación. Todo lo contrario. Ahora aquí, en la norma ISO 21001, la cláusula 8.1 habla de planificación educativa y tiene en cuenta las condiciones del maestro, tiene en cuenta las entradas necesarias para dar esa planeación o planificación educativa, tiene en cuenta las principales tendencias y las metodologías y estrategias de última milla en educación para proponer que la organización diseñe un proceso de planificación educativa. Entonces, es una norma totalmente diseñada en la cual en el comité técnico de la ISO que se dedicó a diseñar la norma 21001 participaron directivos docentes de instituciones de educación superior, de educación media básica y secundaria, de educación no formal para el trabajo, de universidades empresariales de distintos países del mundo. Tenemos una agenda avesada en la medida en la que los primeros 15 minutos haré la presentación del diplomado en su marco conceptual, de dónde viene, por qué lo enfocamos de una manera muy particular, las 5 oportunidades que hemos tenido en el 2023,
la gestión de la calidad como una gestión de la esperanza, la compasión y el asombro, porque es muy importante desde dónde como maestros entendemos y nos aproximamos a este diplomado. Y posteriormente ya una segunda parte que es cómo implementar un sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 21001 por medio del juego. Esta es mi experiencia, este es mi saber particular que comparto generosamente con ustedes. Hoy al final tendremos 15 minutos abierto a preguntas fácticas, conceptuales y debatibles, es decir, a todo tipo de preguntas e intervenciones. Entonces, el diplomado de la U de Cataluña, pues dura 17 semanas, tiene una dedicación de 8 o 10 horas por semana, es 100% virtual, adicional a la certificación de auditor interno en sistemas de gestión expedida por la empresa AP Plus, está el certificado de asistencia de la universidad y también tiene un certificado en formación en gestión de la ciberseguridad basado en la norma ISO 27032, expedido por la U de Cataluña y firmado por el auditor líder que hace parte de los docentes de este diplomado. ¿Desde dónde nos aproximamos o por qué consideramos que es pertinente construir esta iniciativa, este marco conceptual del diplomado para América Latina? Partimos de la que se conoce hoy en día como un entorno BANI, un entorno que está la sigla BANI viene de la sigla en inglés Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible. Pero en español esto lo que se refiere es que estamos en un mundo de una profunda fragilidad donde en cualquier momento podremos enfrentar una nueva pandemia, tendremos que asumir la migración como resultado del cambio climático, tendremos que enfrentar distintos conflictos multilaterales y redefiniciones del orden económico que impactarán nuestra vida en todos los sentidos. Un mundo con una profunda ansiedad donde el conocimiento se renueva antes nos decían como gran tema, cada 16 días, quizá hoy en día cada 16 horas. La implementación de los sistemas generativos de inteligencia artificial está transformando la educación profundamente. Y estamos en un mundo no lineal en el cual cualquier cambio, cualquier perturbación inesperada puede tener efectos masivos que afecten a toda la educación. Vivimos un confinamiento, resultado de una pandemia, que tuvo una consecuencia en el aprendizaje de nuestros estudiantes y que transformó totalmente nuestros currículos, dándole a la dimensión socioemocional un impacto mucho más grande del que tenía antes de finales de enero del 2020. Si nosotros hiciéramos la reconstrucción de un proceso de profundas transformaciones, veríamos cómo en este momento vivimos tres grandes brechas. Una brecha ecológica entre el yo y la naturaleza, es decir, estamos frente a un momento de un cambio climático profundo que tiene grandes implicaciones para la educación de nuestros jóvenes y niños y niñas. Estamos en un momento en el cual la brecha social entre el yo y el otro genera estallidos, redefiniciones, cambios de orientaciones y polaridades en términos políticos, y una brecha espiritual entre el yo y el mí mismo, una pérdida de sentido profundo, una pérdida de comprensión del entorno y del mundo mismo. Nos enfrentamos a un mundo en el cual las tendencias son cada vez más cambiantes, en donde los modelos pedagógicos híbridos entre lo presencial y lo virtual son el orden del día, entre el cual necesitamos una sincronización de escenarios de aprendizaje entre el aula, las mejores prácticas de la industria, las mejores formas de comunicación y de construir comunidad de la familia. Vivimos un mundo en el cual las microcredenciales tienen más peso hoy en día que los programas de maestría o de especialización. Estamos frente a un mundo que está cultivando y cada vez clama más por una pedagogía de la autonomía, en donde el aprendizaje ubicuo es lo más importante, una educación mediada por influenciadores. Hemos visto surgir los edu-influencers, personas que se dedican a influenciar a los jóvenes a partir de nuevas metodologías y nuevas maneras de enseñar. Es decir, tenemos algunos profesores en YouTube mucho más importantes, con un mayor impacto que el que tienen ciertos docentes en el aula. Y tenemos una pedagogía del hogar muy importante. Muchas familias, muchas comunidades han optado por asociarse, colaborar de maneras diferentes para educar a sus hijos en casa. Pero por sobre todo vivimos una pedagogía del inconformismo, una pedagogía en la cual protestar, clamar, organizarse para cambiar el entorno es cada vez más importante. De ahí que la educación para el bienestar sea uno de los ejes más fuertes de este diplomado, y de ahí que caminar y conversar como escenarios pedagógicos se haya vuelto un método de formación para la esperanza, la compasión y la empatía.
En síntesis, requerimos de un nuevo modelo educativo que asimile las transformaciones que hemos vivido. En el preescolar hemos visto un fortalecimiento del currículo socioemocional muy fuerte, el aprendizaje basado en la creación de artefactos con las manos, el uso de Lego, clubes de Minecraft, makerspaces o lugares de construcción donde se integran la comunidad, los padres de familia, los estudiantes, y cada vez el aprendizaje centrado en el cuerpo. Y es de ahí que el fortalecimiento del modelo de atelierista de Reggio Emilia sea un modelo cada vez más sólido. En primaria, modelos centrados en el estudiante, el aprendizaje basado en la solución de problemas o misterios, la palabra conundrum en latín quiere decir misterio, el uso de Lego y pedagogías basadas en Lego como Lego Braille o Lego para autismo, para precisamente promover mayor diversidad funcional y diversidad cognitiva en el aula, el énfasis en la cultura emocional, la transformación exponencial, el uso de nuevas herramientas y nuevas plataformas que complementan la educación, y todo el tema de la educación consciente, y donde hay ejemplos como la plataforma Aviva, que lo que se dedica es formar precisamente en desarrollar conciencia del niño y formar maestros en cómo generar mayor conciencia. En secundaria, la indagación, la transformación digital, cada vez más la presencia de la tecnología con mayor sentido, el microaprendizaje, la gamificación es la tendencia más fuerte en secundaria, las comunidades de práctica, estos makerspaces o estos lugares de construcción de soluciones a problemas significativos con la comunidad, la transformación digital de las comunidades y en la universidad, las microcredenciales. Los estudiantes ahora tienen rutas de educación personalizada, portafolios de currículo que se integran y pueden ser exportables a cualquier industria en cualquier momento. Estas microcredenciales que se convierten finalmente en rutas de aprendizaje que derivan en una combinación híbrida entre pregrado, posgrado, maestría y al mismo tiempo acompañadas por las buenas prácticas del mundo empresarial y cada vez más la presencia de la inteligencia artificial generativa, la analítica de data, los campos de aprendizaje, es decir, el aprendizaje experiencial y la transformación del individuo. De esta manera, entonces, tenemos precisamente la necesidad de una educación para la vida en la misma vida. La formación para la vida misma y a partir de la creación de comunidades de práctica para la innovación humanitaria. Cada vez tendremos más poblaciones de jóvenes migrando, resultado del cambio climático, de conflictos multilaterales, resultados de cambios en la economía. Es decir, que tendremos que tener una educación preparada para esas migraciones humanitarias. No solamente para acoger a los jóvenes programadores ucranianos y poder acelerar su aprendizaje para garantizar que puedan ingresar a nuestras universidades y que se puedan convertir en miembros de nuestra sociedad y que la enriquezcan desde su experiencia, sino además cada vez trabajar más estos 5 pilares que nos propuso la UNESCO a comienzos de siglo, cuando nos hablaban de que la educación debía seguir 5 grandes rutas: aprender, aprender, aprender a hacer, aprender a vivir en comunidad, aprender a hacer y aprender a transformarse. Las comunidades de colaboración exponencial para la innovación, cada vez el tema de la creatividad, de la colaboración será más importante. El tema de las insignias al que me refería, y es los mecanismos que tienen las instituciones para reconocer competencias, habilidades y aprendizajes que trascienden el contexto tradicional, porque yo puedo en cuarto semestre tener una insignia de puntualidad, de resolución de trabajo o de tareas, de aprendizaje colaborativo, pero puedo en octavo semestre tener una insignia de antropología forense, una insignia de marketing digital, o en un colegio, en cuarto grado de bachillerato, es decir, en noveno grado, tener una insignia de gestión ambiental de mis comunidades, tener una insignia de huertas verticales caseras, por decir algo. Nuevos modelos curriculares, cada vez mayor partnership, cada vez mayor acompañamiento entre universidades y empresas no formales de formación para el trabajo como Khan Academy, mayor presencia de las insignias digitales de plataformas como edX, Coursera, Udemy, el surgimiento de los MOOC o de los cursos masivos en línea. Y por otro lado, cada vez mayores certificaciones, un ciclo profesional más amplio, acompañado por educación experiencial, por esos bootcamps o campos de formación,
donde durante una semana están concentrados los estudiantes en una empresa resolviendo problemas significativos acompañados por expertos, por empresarios, por profesores universitarios, por miembros del sector productivo, donde al final lo que hay es una gran ronda de proyectos y donde las certificaciones cada vez pesan más. Sabemos que en términos de maestro, la certificación en Google for Education, Google para la educación, pesa casi más que una maestría en educación. Tenemos claro que en el mundo empresarial la certificación de la gerencia de proyectos o del PMI, el Project Management Institute, pesa muchísimo más que una maestría en gerencia de proyectos. Y sabemos claramente que en el mundo de la programación y de la ingeniería de sistemas, las certificaciones de Cisco pesan mucho más que cualquier otra maestría. Y también acompañado de esto, los programas de aceleración del aprendizaje, donde yo puedo, en mi pregrado, estar cursando cursos que son de maestría, estar participando en prácticas, ya no la práctica empresarial, sino en prácticas en ciertos momentos de mis semestres, de cualquier semestre, en empresas, haciendo parte de sus universidades corporativas, certificando mis competencias con microcredenciales y finalmente construyendo un portafolio mucho más amplio que puedo compartir con otros. Y les decía que en el caso de los docentes existen certificaciones como la de educador Google, que quiere decir que es capaz de crear clases, de administrar la educación en línea. El educador certificado, que es capaz de liderar toda una institución en una transformación digital. El certificador entrenado, que es capaz de formar docentes y acompañar instituciones en su proceso de transformación digital. Y el innovador, que ya es capaz de documentar prácticas de innovación por medio de las herramientas de Google. Eso es por poner solamente un ejemplo en el ámbito docente. Una de las certificaciones más interesantes y más fecundas es la certificación o la insignia de gerencia de proyectos educativos del Buckminster Fuller Institute en los Estados Unidos. Es un instituto que desde hace más de 35 años viene trabajando en el tema de aprendizaje basado en proyectos y que lo que hace es certificar educadores y después de ciertas prácticas, ciertas horas de vuelo y de ciertos portafolios, darles la insignia de líder, pues de formador, facilitador de aprendizaje basado en proyectos, líder en aprendizaje basado en proyectos y educador basado de aprendizaje basado en proyectos. Entonces tenemos un mundo que se está transformando profundamente. Tenemos un mundo en el cual existen redes de colaboración, redes privadas, como es lo que es un blockchain finalmente, en donde una institución puede tener en el blockchain del aprendizaje todas las diplomas, insignias, reconocimientos de un estudiante y estos son exportables a cualquier industria, a cualquier país en cualquier momento. ¿Quiere esto decir que no tendremos la situación que enfrentamos en Colombia cuando tuvimos la emergencia humanitaria con Venezuela y que vinieron una serie de jóvenes que no tenían sus diplomas, no tenían sus credenciales, no tenían toda la información suficiente para integrarse en el sistema educativo colombiano? Entonces, esa va a ser nuestra realidad y tenemos que prepararnos de esa manera. Las comunidades de aprendizaje como una oportunidad para superar la brecha entre una experiencia traumática y una vida con propósito. Bueno, y clamamos por un aprendizaje centrado en valores como la compasión, el diálogo, la empatía, en donde elementos como el juego, ahí está una práctica que yo compartiré con ustedes cuando sean estudiantes de este diplomado, en el módulo dedicado a la gamificación. Aquí está mi profesor, el maestro John Hunter, trabajando un tema que se llama el juego de la paz. Es un juego en el cual por medio de 52 prácticas o 52 clases, los estudiantes desarrollan todas las competencias para crear paz. Es un juego que se trata de crear paz con distintos actores. Es un juego para estudiantes de quinto grado para cubrir todo el currículo de ciencias sociales y que se integra de manera interdisciplinar con asignaturas como matemáticas, ciencias naturales y toda la formación del carácter, entre otros. Entonces entendemos así la gestión de la calidad como una gestión de la esperanza, la compasión y el asombro, porque nos hicimos maestros precisamente porque teníamos una vocación profunda por transformar el mundo. Necesitamos entonces ampliar nuestra caja de herramientas y es la gestión de la calidad es por excelencia la mejor manera de ampliar nuestra caja de herramientas. El diplomado entonces está estructurado en estos módulos. Iniciamos con un módulo de presentación, de introducción, de desarrollo de competencias para la virtualidad. Un módulo segundo de introducción a los sistemas educativos, un tercer módulo donde trabajaremos ya en profundidad la norma y posteriormente cómo implementarla
planeación, estrategia de la calidad, cláusulas 4 y 5, pedagogía digital, cláusulas 8, 9, pues 5, 8 y 9, 5 liderazgo, 8 todo el tema de la gestión de la operación y 9 todo lo que tiene que ver con medición, análisis y mejora. Un módulo de gamificación, el módulo que tengo a mi cargo como experto. Un módulo sobre tendencias emergentes e innovación educativa, que corresponde precisamente a lo que la organización haya caracterizado en la cláusula 4, es decir, en las necesidades, requisitos y expectativas de su población. En la cláusula 5, es decir, en su modelo de liderazgo. En la cláusula 8, su modelo pedagógico y la forma de desarrollar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tendremos por último un módulo de formación de auditores y preparación para el examen de certificación final por la empresa AP+. Bueno, la transformación de la institución después de terminar el diplomado es grande porque crece en su retorno institucional, es decir, disminuyen los costos de prevención, los costos de verificación, el costo de las no conformidades. Incrementamos el número de administraciones y transferencias. Lo hablo como bajo mi experiencia como un directivo docente de una institución certificada en calidad. El incremento en matrículas y pensiones, lo que decía, en Colombia hay un delta. Puedo incrementar los cobros precisamente porque estoy certificado, pero sobre todo porque tengo un gerenciamiento de procesos, tengo una cultura de la excelencia institucional, cumplo con buenas prácticas de bioseguridad y el diseño universal me permite acoger distintos tipos de poblaciones de situación particular, de funcionalidad, de diversidad funcional y diversidad cognitiva. Y finalmente, tendré una institución que tiene una gestión de un capital de innovación importante, habrá un portafolio de innovación. En ciertas instituciones de educación superior, la certificación en ISO 21001 ha culminado en incrementar el número de patentes, en facilitar o favorecer la colaboración entre empresa e institución, incluso entre instituciones similares. Tenemos un caso de una institución en el Perú que gracias a la certificación precisamente puede colaborar con una institución, con otra universidad en Costa Rica, y entre las dos han creado una serie de asignaturas compartidas con dos profesores para una doble titulación y sobre todo para favorecer la experiencia del estudiante. Entonces quiere decir que el estudiante cursa física en la Universidad del Perú, física 1, pero física 2, donde la Universidad de Costa Rica es más fuerte, la cursa en esa universidad. Esto es lo que nos permite tener un sistema de gestión de la calidad. ISO quiere decir igual, ¿cierto? Entonces, hablar un lenguaje común, compartir unos procesos comunes, tener una lógica común y una manera de gestionar la calidad de la institución. Como les mencionaba, pues obviamente da lugar a una certificación como auditor interno de calidad. Recordemos que el auditor interno de calidad tiene la capacidad de ser el coordinador de calidad, de gestionar la calidad en su institución, pero que solamente es el auditor líder quien certifica y quien está vinculado a un ente certificador, el que certifica una institución. Tenemos distintos tipos de estudiantes, hemos tenido estudiantes, profesores universitarios, profesores de colegio, dueños de jardines infantiles, rectores de universidades, coordinadores de calidad y consultores en calidad, algunos miembros de empresa y sobre todo cierto tipo de funcionario de ministerios y de secretarías de educación, tanto en Colombia como en Perú, Ecuador, Panamá, en distintos países de América Latina. Ahora sí entramos entonces en materia para comentarles cómo es la implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 21001 por medio del juego. Empecemos por una definición de qué es la gamificación, y es una combinación entre juegos serios, juegos que han sido diseñados con un objetivo pedagógico particular, simulaciones que se utilizan en el aula, el aprendizaje basado en el juego, ya bien sea en el diseño del juego o en la adaptación del juego, es decir, utilizar el juego como una estrategia para explorar de manera iterativa la interrelación entre conceptos, macroconceptos y microconceptos. Macroconceptos que dan profundidad en el aprendizaje, que son interdisciplinares. Microconceptos que dan profundidad en el aprendizaje, que son propiamente disciplinares. Es decir, la gamificación es el uso de elementos del juego en entornos no lúdicos. La Organización de las Naciones Unidas, a través de sus objetivos para el desarrollo sostenible, en uno de sus objetivos nos pide precisamente
garantizar la supervivencia de la humanidad como resultado de un aprendizaje de calidad y como de una educación inclusiva, equitativa y de calidad durante toda la vida. La norma está construida sobre 11 principios filosóficos, 11 grandes principios que uno debe tener en cuenta. Y normalmente en mi experiencia como coordinador de calidad, la implementación o la comprensión, el que la organización viva estos valores y estos principios, toma entre 12 y 18 meses. Pero a través de estrategias del juego, esto se logra en 6 meses. Entonces, vamos a mirar cada uno de los principios y cómo utilizar distintas herramientas de juego que utilizo yo y que les enseñaré cuando sean estudiantes de este diplomado a implementar y a utilizar esas instituciones y que compartiré con ustedes porque ustedes se llevarán no solo la teoría, no solo el aprendizaje, no solo mi experiencia, sino la herramienta misma, las cartas para utilizar, ya bien sea de manera virtual o ya bien sea de manera impresa. Entonces, el primer principio es la calidad solo tiene sentido si privilegia un enfoque al estudiante y a otros beneficiarios. Por eso utilizamos Lego Serious Play, no Lego, sino Lego Serious Play, porque es una metodología en la cual hay que estar que es certificado. Es el uso del Lego con un objetivo pedagógico para construir quién es nuestro estudiante. El uso de las cartas de experiencia de cliente para construir cuál es la experiencia que tiene. Y el lienzo o el gran mapa para ampliar nuestra perspectiva, involucrando otros actores relacionados, construyendo cuál es el mapa de experiencia del cliente, del estudiante, desde que ingresa como estudiante a la institución hasta que se gradúa y se vincula como exalumno a la misma. Todos sus momentos, todas las etapas y sobre todo los momentos de verdad, es decir, las brechas entre lo ideal y lo real. Un segundo principio es el liderazgo visionario. Entonces, ahí utilizamos distintos juegos para entender el liderazgo desde una dimensión sistémica, entendido a nivel de liderazgo individual, liderazgo de equipo, liderazgo institucional, desde tres grandes prácticas o tres grandes ejes, que es conectar, transformar e inspirar, que son las tres grandes dimensiones de todo modelo de liderazgo. ¿Cómo conecto? ¿Cómo vinculo el ser con el hacer? ¿Cómo relaciono a un individuo con el colectivo al que pertenece, ya bien sea porque hace parte de un grupo, de un equipo o de una institución? Utilizamos entonces Lego Serious Play para construir quién soy yo, cuál es mi modelo de identidad, cómo me conecto con otros. Construimos un modelo compartido con Lego Serious Play para entender precisamente cómo nos conectamos como equipo, cuáles son esas prácticas, qué es lo que llevamos al aula. Y finalmente construimos un gran paisaje o un gran modelo sistémico con conectores donde podemos jugar a qué pasa si se altera esto, qué pasa si hay este cambio, cómo reacciona mi institución para construir unos principios guía de liderazgo. Es decir, en momentos críticos podremos volver sobre este tema o podremos aplicar estos principios. Eso es la dimensión de conectar de una manera sistémica. Ahora, la dimensión del transformar. Utilizamos el monopolio del siglo XXI, FreshBiz, para entender cómo precisamente cuando yo ayudo a la transformación del otro, dinamizo mi transformación interior y cuando yo catalizo mi transformación individual, potencializo la transformación del otro. Este monopolio es muy interesante porque lo que dice es, yo gano si usted gana, a diferencia de los monopolios tradicional que si usted se quiebra, yo me enriquezco. En este hay una lógica de colaboración y de construcción, pero sobre todo hay una lógica fundamental basada en la vida nos da unas cartas, esas son las cartas de la vida, pero el entorno nos permite jugar esas cartas de una manera particular. Si desde el juego yo me entreno en eso, me estoy entrenando para transformar mi entorno como líder del mismo. Utilizamos juegos como citas que permiten construir estrategias en tiempo real y sobre todo un juego que se llama Iceberg, donde jugamos a que somos los capitanes del Titanic y queremos liderar un equipo entero de marineros, grumetes, entre otros, resolviendo distintos dilemas de cultura, dilemas que se le presentan a la institución. El primer dilema, no estamos listos para partir, pero se llegó el momento de hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Postergamos la partida, entrenamos a todo el equipo en prácticas de gestión de la seguridad o arrancamos y trabajamos medio tiempo entrenándonos, medio tiempo desarrollando. Ese dilema particular es un dilema que todo directivo docente enfrenta en los primeros días de inicio del año institucional. Una dimensión sistémica que es el inspirar. Utilizamos las cartas
del Internet de las cosas para entender cómo crear una visión compartida de futuro. Un juego que se llama Space Team, que hay que reparar vamos todos en una nave, la nave se va a estrellar a menos de que logremos colaborar y compartir herramientas y construir una manera para reparar esa nave. Y finalmente un juego que se llama Juego de Emergencia, viernes en la noche, en donde lo que hacemos es, nos trabajamos por mesas, donde cada uno de nosotros tiene a su cargo un hospital y debemos poder, ha habido una emergencia como la pandemia, nos están llegando remitidos muchas personas, no tenemos suficientes camas, entonces tenemos que hacer evaluaciones muy rápidas, remitir a los que podamos remitir, negociar con otros hospitales y atender lo que sea más urgente y más prioritario según nuestra especialidad. Ese juego desarrolla un pensamiento sistémico, un pensamiento crítico, un pensamiento colaborativo y nos permite entender precisamente la lógica de calidad. Entonces hemos mencionado primer principio, enfoque al estudiante y otros beneficiarios. Segundo principio, liderazgo visionario. Tercer principio, compromiso de las personas. Utilizamos las cartas de alineación emocional para entender cómo me quiero sentir frente al cambio, cómo no me quiero sentir, cuáles son esos grandes comportamientos, esas grandes prácticas no negociables que vamos a fortalecer precisamente para sentirnos como queremos, qué son aquellas cosas que no vamos a tolerar en la institución, aquellas prácticas y comportamientos, aunque de vez en cuando se puedan presentar y tenemos que estar listos para actuar de manera proactiva. Esto con el propósito precisamente de construir con estas cartas a nivel, y esto lo hago yo en la semana institucional, al inicio del año, en las sesiones de jornada pedagógica. En la primera jornada pedagógica construimos cómo queremos sentirnos este año, cómo queremos que nuestros estudiantes se sientan, cómo nos queremos sentir como departamento de ciencias sociales, como decanatura de economía, hasta que llegamos a una gran síntesis de toda la institución, donde hay 5 grandes cartas o 5 grandes comportamientos de cómo nos queremos sentir. Asimismo, de cómo no nos queremos sentir. Y esto termina en una guía de conversaciones, en un protocolo de relación para alineación emocional del aula. Enfoque a procesos es el cuarto principio filosófico de la norma ISO 21001, donde nos dice la organización tiene que estar liderada por procesos que son transversales a las áreas y a las decanaturas y que lo que hacen es transformar una serie de entradas a partir de una serie de procedimientos en salidas, donde recibimos un conjunto de estudiantes con aspiraciones, con sueños, traen una serie de competencias del ciclo anterior, tienen unos requerimientos que se los da su mundo en su contexto, hay una serie de requisitos de ley y finalmente hay una serie de expectativas que su núcleo familiar ha impuesto sobre ellos. Entonces los procesos convierten todo eso por medio de un modelo educativo, a través de un modelo pedagógico, en una salida, es decir, en un estudiante modelo, un estudiante que es el perfil de nuestra institución, que lleva el sello de nuestra institución. Ese enfoque a procesos lo construimos en grupos colaborativos donde participan miembros de distintos actores relacionados de la institución, en talleres de 4 horas, garantizando que todos los miembros de la institución pasan por esos talleres. Nos gastamos todo un año en esto, comprendiendo cuál es el enfoque a procesos, qué significa un proceso. Y utilizamos estos conectores que ven ahí rojos, estas fichas de Lego que permiten conectar distintos modelos para entender cómo los procesos están interrelacionados y la organización, la institución, no es más que una red de procesos donde hay unos procesos misionales que definen el ser de nuestra institución, el sello, el valor agregado que presenta. Hay unos principios centrales, la forma de prestar, la forma de hacer las cosas, la manera de prestar el servicio de enseñanza-aprendizaje y hay unos procesos de apoyo. Construimos el mapa de procesos, establecemos conectores entre los distintos procesos para llegar a construir toda la red de procesos de la organización, de la institución educativa y comprender qué pasa si el proceso de compras no está alineado con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasa si el proceso de enseñanza-aprendizaje no tiene en cuenta todos los procesos de apoyo de gestión de la planta física? Por poner ejemplos particulares. Utilizamos un juego muy particular que lo aplicamos especialmente a entender los principios de mejora continua y se llama el juego de Floret. Es el juego de establecer
una línea de producción de ensaladas. Aquí utilizamos ladrillos de Lego, pero esto se puede hacer con cubos de cualquier colores, en los cuales yo soy una empresa como Crepes y Waffles, un restaurante que vende ensaladas. Tiene una barra de ensaladas muy grande. Entonces tiene que garantizar que a una velocidad continua, constante, mantiene proveyendo los suficientes insumos para que la gente pueda prepararse sus ensaladas y que tiene que eliminar cada vez más la moda de los desperdicios para garantizar que tiene suficientes insumos para prestar el servicio. Nos genera este juego una lógica de mejora continua porque nos permite entender, esto se juega en etapas y entre cada etapa hay un proceso de reflexión, de conceptualización, de comprensión, lo que quiere decir la cláusula 9 de la norma ISO 21001 versión 2018 sobre la mejora continua, porque hablamos de la importancia de identificar desperdicios, seguimiento a estándares y cómo garantizar la sostenibilidad de las acciones de mejora. Entonces nos organizamos en grupos, cada grupo tiene 4 o 5 elementos, bandejas de estas de la barra de ensaladas y debe garantizar que es capaz de incrementar el número de ensaladas que vende y sobre todo de garantizar que no se le acaban los insumos de ninguno al tiempo. Entonces esto nos permite entender la lógica de mejora continua, así como la anterior nos permitía entender la lógica del enfoque basado en procesos, así como las cartas de alineación nos permitía garantizar que hay un compromiso de las personas, los distintos juegos combinados, entender cuál es el modelo de liderazgo de la institución y el uso de las cartas de experiencia del cliente con Lego Serious Play, comprender quién es nuestro estudiante, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, sus requisitos, sus requerimientos, sus sueños, sus metas. Como les decía, utilizamos este juego de viernes de emergencia o de la sala de emergencia de un hospital. Aquí hay una mesa de maestros. Estos son el que tiene el carnet que se le ve, es el rector de la institución. Y lo que están es simulando que ellos ahora administran este hospital. Hay 8 hospitales porque hicimos mesas de 6 personas, 5 docentes, padres de familia, 5 miembros de la comunidad y un facilitador entrenado. Hicimos 8 mesas de estas e replicamos este taller 5 veces durante un año, garantizando que todos los miembros de la institución comprendieran qué significa la toma de decisiones basadas en evidencia, porque yo rápidamente recibo 1000 pacientes, 1000 personas que vienen de esa catástrofe que estamos enfrentando. Nos llegan en ambulancias y tengo que evaluarlo rápidamente. Lo debo tener en emergencia, puedo pasarlo de una vez a sala porque no es grave, debo llevarlo a cuidados intensivos, debo de una vez programarlo a cirugía o debo negociar con los demás hospitales que me atiendan. Entonces, esto nos da lógica de procesos, decisiones basadas en evidencia, toma de conciencia frente a la importancia de la calidad y finalmente una lógica sistémica que es la que busca los sistemas de gestión de la calidad. Es decir, que cada uno de nosotros entienda la razón de ser de su trabajo, el valor del mismo y cómo se interrelaciona con otros procesos dentro de la institución educativa. Utilizamos herramientas de Management 3.0, es decir, los métodos de diseño de software aplicados a la gestión humana por un instituto que se conoce como Management 3.0 en Holanda, liderado y creado por Jürgen Apelo, un diseñador de software que trabaja en gestión humana y que ha sido directivo docente en instituciones en Ámsterdam particularmente. Y utilizamos una de sus herramientas más importantes que se conoce como el póker de la delegación. Esto para trabajar la matriz de relaciones, la matriz de comunicación y delegación, y para entender cómo en la norma, uno de sus principios filosóficos más importantes es la gestión de las relaciones entre los distintos actores relacionados de la comunidad. Entonces, este póker son 7 cartas que yo las distribuyo de distintas maneras y empiezo a mirar paso a paso cada una de las decisiones que se toman en la institución. Y como grupo acordamos que para esta toma de decisión yo debo de pronto, por ejemplo, solamente contarles al resto la decisión que tomé. Soy el directivo docente, soy el rector de la institución o soy el presidente del consejo directivo y entonces comunico una decisión que he tomado. Hay otras que debo tratar de vender, o sea, de convencer.
Entonces, a nivel grupal, debo trabajar con todos, que haya un consenso sobre el modelo pedagógico, y entonces eso es otro tipo de decisión particular. Entonces, solo precisamente voy a consultar a un órgano, a un comité paritario, a un órgano compuesto por distintos representantes de la institución. Les voy a consultar, pero tomaré mi decisión. Solamente serán un órgano consultivo. Hay otros en los cuales tendremos que estar en acuerdo todos. Hay otros en los cuales simplemente yo seré un asesor, seré quien haga preguntas, seré quien señale posibles cursos de acción. En otros simplemente seré alguien que genera preguntas, pero es el equipo el que decide, y tendré algunas decisiones en las cuales hay una delegación al 100%. Ustedes deciden, solo me cuentan los resultados. Entonces, con esto, con este póker, con este juego, construimos nuestra matriz de toma de decisión y construimos nuestra matriz de comunicación, que son dos de los grandes insumos de este principio filosófico, que es la organización debe gestionar las relaciones entre los distintos miembros de su comunidad, mediadas por la gerencia de procesos. Utilizamos, como les decía, este juego Space Team para gestionar la comunicación y la colaboración, y entender que todos debemos caminar para el mismo lado, hablar el mismo idioma, relacionarnos colaborativamente en pro de garantizar que lo que decimos lo hacemos y que lo que hacemos lo documentamos. Es decir, que tenemos una lógica de lo que quiere decir hizo, hacer lo que se dice y decir lo que se hace. Es decir, que haya coherencia entre el diseño de la institución, los procesos misionales, es decir, misión, visión, creencias, valores, y las prácticas pedagógicas que llegan al aula. Si yo digo que es un modelo pedagógico centrado en el estudiante, si yo digo que mi modelo está basado en el aprendizaje, basado en proyectos, si yo digo que tengo una visión sistémica de la evaluación, entonces en el aula, en cualquier momento, en cualquier asignatura, yo tengo que poder ver eso. Y por otro lado, debe haber una documentación que soporte todo este proceso, todo lo que yo ya vi en el aula, y esa documentación me tiene que permitir cada vez analizar en mayor profundidad y proponer acciones de mejora para la institución. Uno de los principios más importantes es de la responsabilidad social. Las instituciones hoy en día deben buscar por el mejoramiento de las comunidades a las cuales pertenecen y en las cuales están enraizadas. Utilizamos un juego de cartas, el juego de la responsabilidad social, precisamente para identificar cuáles son los elementos que caracterizan un sistema de gestión de la calidad hacia la responsabilidad social, cuáles son esas buenas prácticas y con qué acciones podría comprometer. Pero también utilizamos un juego, un monopolio diseñado por la oficina del Ministerio de Educación del sistema británico, del gobierno británico, para la accesibilidad y la equidad, que lo que dice es, vamos a jugar un monopolio en el cual cada uno de nosotros es una persona desplazada. Y toda la noche, las etapas del monopolio son las distintas situaciones por las que vive una persona que no tiene techo durante un día completo. Desde cómo come, dónde se baña, cómo logra algún sustento mínimo para comprar ciertos alimentos, cómo recorre toda la noche en busca de dónde resguardecerse, entre otros. Este juego nos permite entender precisamente qué significa accesibilidad, qué significa equidad. Bueno, esto se complementa con otras cartas, otros juegos que cuando sean estudiantes de este diplomado compartiré con ustedes en el módulo de gamificación para garantizar que la institución sí está orientada por los principios del diseño universal y que garantiza el respeto, el cultivo y la celebración de la diversidad funcional y la diversidad cognitiva. Uno de los principios más importantes es el principio de conducta ética, garantizar que un sistema de gestión de la calidad para las organizaciones educativas, basado en la norma ISO 21001 versión 2018, gestiona los valores y construye valores compartidos. Y para eso, pues el juego del profesor Doman, el juego de los valores, es un juego fundamental para entender que los valores generan prácticas, que las prácticas nos permiten relacionarnos con los otros
y que cuando no estamos en consonancia con nuestros valores se genera una disonancia cognitiva y una disonancia moral que tiene consecuencias. Por eso es que utilizamos precisamente ese juego del profesor Dolan de los valores. Pero también utilizamos con las instituciones un juego diseñado por el servicio de la policía, el servicio educativo de la policía de Irlanda en el Reino Unido, que es un juego en el cual, por medio de una combinación entre Lego y cartas, nosotros somos los administradores de una planta productora de energía que ha sido hackeada y que sus servidores están siendo controlados por unos actores malignos, criminales, y tenemos que actuar rápidamente. Y el modelo en Lego lo que hace es una construcción de dónde está la planta, cómo está construida, cuáles son los distintos elementos de tecnología, y las cartas lo que hacen es presentarnos una serie de alternativas para responder frente a este fallo en la seguridad, frente a estos hackers que robaron nuestros datos y nos están cobrando por devolver nuestros datos, y sobre todo que están amenazándonos con poner en riesgo la integridad de nuestros colaboradores. Algo que podría vivir una institución educativa si alguien hackea su sistema de notas, su software de matrículas, o si tiene acceso a toda la información de nuestros estudiantes, o una situación en la que podría caer una institución que no gestiona este principio filosófico de la seguridad y la protección de datos, teniendo de pronto alguien que se hace pasar por estudiante de la institución, a través de Facebook recluta una serie de niños y niñas diciéndoles que los conoció en una fiesta, que estuvo en el día de la familia, del colegio, y que los quiere ahora invitar y empieza a enredarlos en una red que tiene unas consecuencias nefastas y funestas para la institución. Entonces, precisamente, trabajar este juego, el juego de la seguridad y la protección de datos con Lego y cartas, pues nos permite comprender el impacto que tiene y la necesidad de tener buenas prácticas de ciberseguridad en la institución. Bueno, esto es lo que normalmente implica montar esos 11 principios filosóficos que normalmente cualquier otro consultor o cualquier otro tipo de institución se tomaría 18 meses en 6 meses por medio de estos juegos y por medio de adaptar elementos propios de este juego para comprender esos principios filosóficos. Entremos en detalle en la norma ISO 21001, que está construida en torno a unas entradas, contexto de la organización, una salida, resultados del sistema y un enfoque planificar, hacer, verificar, actuar, en donde utilizamos distintos juegos para construir cuál es el contexto de la organización, cuáles son las necesidades expectativas de las partes interesadas, cuál es ese mapa de experiencia del estudiante, donde utilizamos Lego para construir los requisitos del estudiante y la organización, para construir nuestro modelo de liderazgo, donde utilizamos cartas para la planificación educativa con nuestros docentes, para comprender el modelo pedagógico, unas cartas particular, unas cartas de objetivos de aprendizaje para estructurar nuestros planificadores, nuestros microcurrículos, toda una serie de elementos del juego para construir tableros de resultados en las distintas áreas, para convertir la documentación del sistema en un juego, quién es el que más registros tiene sin correcciones, sin no conformidades, quién ha caracterizado el mayor número de procedimientos, quién ya tiene sus procesos totalmente caracterizados y definidos y quién ha aportado más elementos al manual de calidad. Una serie de juegos para caracterizar la operación, cómo se diseña un curso, cómo se planea un curso, cómo se prueba el curso, cómo se libera el curso, cómo se publica el curso. Y la construcción de ciclos de aprendizaje, cómo se relaciona un microcurrículo de una asignatura en particular con toda la malla curricular de la institución, la construcción de cómo es el modelo pedagógico y cómo se entiende, la personalización del aprendizaje por el uso del Lego Serious Play, de distintas cartas, y finalmente, cómo es ese ciclo de la indagación. Utilizamos cartas de evaluación, de objetivos de evaluación, cartas de prácticas de evaluación, cartas de enriquecimiento de estrategias pedagógicas para garantizar que definimos muy bien qué queremos aprender, cómo lo vamos a evaluar y qué va a pasar con aquellos que no lo logren y cómo vamos a potencializar a aquellos que sí lo logran. Finalmente, utilizamos un juego, este juego, el juego de la experiencia, un juego también británico, para realizar la evaluación de desempeño, ojo, del sistema, no de los profesores o de los administrativos, sino cómo es cuál ha sido el desempeño del sistema de gestión de la calidad durante ese año.
Y finalmente, reconocemos a las mejores áreas utilizando insignias. Bueno, terminando primero cuál es el enfoque del diplomado, cómo es el diplomado, sus distintos módulos, mis tips o cuáles son los elementos que yo he utilizado propios del juego en entornos no lúdicos para garantizar que en un tiempo récord se puede implementar un sistema de gestión de la calidad. Abrimos a preguntas, a comentarios en este momento. Entonces, estamos libres, atentos, dispuestos a lo que ustedes quieran preguntar, complementar. Perfecto, profesor. Muchas gracias por esta información muy valiosa para todos. En el chat no tenemos ninguna pregunta. Si alguna de las personas que se encuentra en la sesión desea intervenir, por favor lo invitamos para que active su micrófono. Adelante. Buenas Yo noches. tengo una Buenas duda. noches, sí. Muchísimo gusto. Yo soy María Esperanza Oviedo. Tengo una pregunta con respecto a. Por supuesto. Quisiera saber si estas propuestas de estos ciclos de juegos lúdicos a los cuales usted ha hecho mención en diferentes etapas del proceso, como su título lo dice, gestión de calidad para entidades educativas, estas mismas podrían ser adaptadas y proyectadas dentro de instituciones que de una u otra manera tengan relación con o que estén dirigidas para el sector público. Lo digo porque esta temática particularmente me interesa y vemos cómo a través de muchas instituciones que hacen parte de la rama pública, vemos cómo estos procesos de gestión, de procesos de calidad, aún se han quedado cortos. Se han quedado cortos en muchas entidades y precisamente si hoy por hoy, a través de una transformación digital que no solamente ha sido mundial, sino que está a las puertas de que tanto organizaciones privadas como más en el sector público se estén enfocando para que precisamente se dé una efectiva gestión de calidad acorde a los lineamientos que la norma establece. Muchas gracias. Me encanta tu pregunta, estaba esperando que terminaras. Me encanta tu pregunta, me entusiasma, me apasiona, te agradezco profundamente por formularla. Bueno, en primer lugar, las instituciones públicas de educación en sus distintos niveles tienen una gran ventaja y es que tienen una comprensión, una construcción colectiva precisamente de los fines de la educación. Y en este mundo lo que los juegos entran a hacer es precisamente a fortalecer las gestiones que la institución ya ha construido, la gestión directiva, la gestión administrativa, la gestión pedagógica, la gestión de comunidad, entre otros. Se adaptan muy bien en la medida en la que, bueno, primero esto puede ser utilizado de manera presencial o virtual, eso es igual. Los juegos tienen ese tipo de aplicaciones, pero se adaptan muy bien para el sector público en la medida en la cual están centrados todos estos juegos en comprender mejor el estudiante, su contexto y cuáles son las necesidades y expectativas que trae. Y al ser una lógica de calidad sistémica, lo que busca es precisamente garantizar la integración con otros entes gubernamentales, con otros entes administrativos y con otras instituciones que pueden beneficiar a la institución. Mi experiencia en Colombia, cuando era el jefe del proyecto educativo Líder del Siglo XXI en la Fundación Cremelado, era que construíamos grupos, se les dice clústeres, pero digamos equipos colaborativos donde estaba un colegio público en Medellín de la mano de una institución como el Hospital Pablo Tobón Uribe, una institución líder en calidad que se había certificado, y un representante del sector público, de la Secretaría de Educación, y entre los tres iban liderando la construcción de la gestión de la calidad en ese colegio. El colegio, un coordinador de calidad nombrado por el colegio, el rector del colegio, el representante o empresario del hospital en ese caso particular, pero de otro tipo de empresas, y el funcionario de la Secretaría de Educación
asistían a un grupo donde había representantes de otras instituciones y iban desarrollando los distintos capítulos de la gestión de la calidad en la educación. Primer capítulo, la comprensión precisamente, necesidades, expectativas. Segundo capítulo, la comprensión del liderazgo. En fin, recordemos que la norma tiene 9 capítulos, perdón, 10 con los apéndices, pero el capítulo 1 es alcance de la gestión de la calidad en la institución. El capítulo 2 son las definiciones, estos principios filosóficos. El capítulo 3 es el vocabulario común. El capítulo 4 ya son las necesidades, expectativas de la población. Capítulo 5 es liderazgo. Capítulo 6 es apoyo. 7 es todos los procesos de apoyo para la prestación del servicio. Capítulo 8 es la gestión, o sea, la enseñanza-aprendizaje. Capítulo 9 es toda evaluación, medición y mejora. Y la parte 10 son los anexos, que son fabulosos en todo lo que tiene que ver con los distintos tipos de instituciones y cómo se adapta la norma a esas instituciones. Estos elementos del juego permiten garantizar dos cosas. Aquí ya no te hablo, sino desde mi experiencia como profesor de segundo de primaria y como coordinador de calidad y como directivo docente, como director de bachillerato de un colegio. Te hablo que el uso de estos juegos nos permitió garantizar que los profesores sí se comprometieran con los principios de gestión de la calidad y que no porque los podían llevar al aula, porque participaban en ese juego con esas cartas para entender un principio filosófico. Pero ese mismo juego se lo podían llevar al aula para enseñar la unidad en 8º grado sobre los descubrimientos geográficos y utilizaban varios de estos juegos que mencioné ahí para comprender cómo, o para que sus estudiantes comprendieran cómo los individuos establecen procesos de migración, asentamiento y colonización cuando en su entorno no sienten que los recursos naturales sean suficientes para garantizar la supervivencia de su población. Entonces, el docente que participaba en una reunión de estas de calidad decía, claro, esto sí lo puedo llevar al aula. Esto no es discurso, no me están echando aquí una carreta para certificarse y cobrar más en las matrículas y que el Banco Mundial les dé más préstamos. No, esto es porque yo como profesor tengo una vocación y tengo una responsabilidad ética con mis estudiantes, con mi familia y con mi sociedad y mi país, y es estar actualizado y utilizar la suficiente caja de herramientas para garantizar que todos lo logren. Entonces, un maestro que está comprometido con la calidad desde el aula, él sí participa en estos sistemas de gestión de la calidad de una manera vital, interior, proactiva y no desde un discurso. Mi experiencia con las instituciones públicas en muchos lugares es que la calidad se queda en discurso, se queda en palabra. La institución se certifica y no pasa nada. En cambio, Sí, cuando se trabaja desde el lastimosamente. juego, sucede lo contrario porque el docente dice, esto lo puedo llevar al aula. Perdóname que te interrumpí, fue mi pasión. No, 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 no. Al contrario, al contrario. Al contrario, esto me permite, esto al contrario me da herramientas para poder establecer mi propuesta de grado. Yo particularmente estoy cursando administración pública. Ajá. Estoy por la mitad de la carrera y esto es una de las áreas de interés que de hecho a través de la administración municipal puedo generar, de hecho, hacer la presentación de un proyecto para implementarlo acá en el municipio. Vemos de que hay unos sectores en los cuales, sobre todo en el sector educativo, contamos con una excelente gobernadora que ha sido empoderada en los procesos educativos y cómo más poderlos precisamente buscar que cada vez más sean más competitivos, de que no solamente la institución, sino toda la comunidad educativa se involucre en esto para que se personalice mucho más de esto. Entonces, me encanta esto. Cualquier cosa en el correo, pero Claro que los sí. detalles. Sucede una cosa muy particular con este tema de la implementación de un sistema de gestión de la calidad apoyado, apalancado, dinamizado, apasionado por el juego. Y es uno, que el docente y todos los miembros se comprometen, porque es una cuestión, el juego
es un mundo mágico en el cual una vez que decidimos participar, aceptamos las reglas de ese mundo. Y es un mundo en el cual el aprendizaje y el jugador, la persona, adopta una identidad particular, luego lleva esa identidad al aula, luego lleva esa identidad a la comunidad. Entonces, sí tiene un elemento transformador. Mi experiencia también es que hemos construido distintos clústeres o grupos, por ejemplo, en Barranquilla, con colegios apoyados por colegios públicos, apoyados por la Fundación Mamonal, en un momento dado, con la gestión precisamente de el secretario de Educación, y entonces ya no se hablaba de un colegio certificándose, sino un equipo de colegios, un conglomerado de colegios. Entonces, ese secretario de Educación dijo, bueno, vamos a certificar, en ese momento era 9.000, no 21.001. Dijo, vamos a certificar 180 colegios, entonces vamos a hacer equipos. Nos vemos una vez cada mes, representantes de esos 180 en distintos equipos, o sea, nos vemos durante una reunión de 4 horas, una vez al mes, por grupos de 12 colegios, de 12, 18 colegios, y en esa reunión cada uno aprende qué quiere decir la cláusula 4 de la norma. La siguiente sesión nos cuenta cómo la implementó en la institución. Y así vamos a ir construyendo durante 12 meses una ruta de la calidad que terminará en que la institución estará lista 14, 16 meses después para una auditoría interna, y si la auditoría interna es exitosa, el municipio, en este caso, pues Barranquilla, la ciudad, le dará los recursos para llamar a un ente certificador y certificarse. Entonces, ha habido iniciativas en las cuales el secretario de Educación dice, quiero apoyar a tantos colegios de mi gobernación con este presupuesto para que vayan montando la norma y vayan cada una de las cláusulas trabajándola. Y hemos tenido la experiencia en que un municipio dice, bueno, yo voy a mandar a mis inspectores de calidad o a mis 12 directivos más exitosos al diplomado para que entiendan, aprendan de la norma ISO 21001 y traigan y sean líderes en sus colegios y sean líderes en mi municipio o en mi departamento para garantizar que haya una gestión de calidad basada en esta norma. Eso también ha sido una experiencia que hemos tenido. Gracias, profesor. Sandra Rubio, adelante, por favor, puedes encender tu micrófono. Ay, Sandra, sí, dale. Buenas noches. Buenas noches, hola. Mira, son dos preguntas. Una es relacionada con la 21.000 que habla de un sistema de gestión de la calidad con relación a una institución educativa que ya tenga la 9.000. Se haría ahí entonces la transición, pues porque ambas normas veo que tienen casi la misma estructura. Entonces, esa es una pregunta para lo que son instituciones privadas. Y las oficiales que manejan el modelo unificado de MIPG, ¿cómo sería ahí el tema de la transición? Sabiendo que ellos no manejan la 9001, pero pues digamos que ese modelo unificado tiene un espejo de la 9001. Sí. Esa es una pregunta. Y la segunda es con relación a los juegos que ya van como a la parte sustancial del proceso pedagógico, sería la que se trabajaría dentro de la implementación en el numeral 8, que es la de operación. Ahí es donde uno entraría a hacer toda la implementación de los juegos. Bien, entonces vamos por partes. Me encanta, me fascina la pregunta 1, porque la pregunta 1 dice, yo ya estoy certificado en 9001, ahora ¿cómo hago la transición a 21001? Entonces la transición la hago construyendo, y por eso este diplomado es importante en ese tema, y es cómo garantizo yo que puedo construir una tabla de equivalencias donde considero todo lo que ya traigo en 9001, que obviamente voy a traer todo el tema de control de documentos, 42344, control de documentos, control de registros, o sea, toda la documentación, cláusula 4, toda la 5, toda la parte estratégica, toda la parte 6, que es toda la parte de recursos, la parte 7, ya yo me aparto un poquito porque 21.001 es el fuerte, o sea, la cláusula 7 en 9.001 es equivalente a la cláusula 8 en 21.001. Pero la cláusula 8 en 21.001 es mucho más rica, mucho más profunda, porque es más refinada, porque ya no habla de 7.5, ¿sí? O 7.6,
prototipado. No, aquí habla es cómo en 8.1, 8.3 y 8.5, cómo yo integro esas tres, lo que nos pide la norma en esos tres numerales para garantizar que yo tengo un método para diseñar un curso, un método para construir ese diseño en un microcurrículo, un método para probarlo con estudiantes y docentes y un método para liberarlo y un método para un control de ajustes. Es mucho más refinado que 7.1, 7.3 y 7.5 en 21.001 que en 9.001. Ahí tengo que ser muy cuidadoso. Eso es pero lo que tiene que ver con cláusula 4, control de documentos y registros, está contemplado en 21.001. Con cláusula 5, todo el tema de dirección, planeación estratégica, está considerado en 21.001. Alimenta cláusulas 4 y 5. Todo el tema, cláusula 6 en la norma 9.001, se convierte en cláusula 7 en la 21.001, con un poco más de refinamiento en ambiente de trabajo, sobre todo el tema de diseño universal que era tácito en la norma 9.001 y en la 21.001 ya es específico. La 21.001 ya nos dice cómo garantiza usted qué comunidad usted acoge a estudiantes con diversidad funcional, cómo garantiza acceso, cómo garantiza permanencia, cómo acoge estudiantes en diversidad cognitiva y cuáles son sus principios de diseño universal. En la 9001 eso está tácito, en la 21.001 está explícito. Entonces me obliga a abordar cosas que yo ya vengo trabajando, pero ahora hacerlas de manera explícita. Entonces esa es tu primera pregunta. Hay que construir una tabla de equivalencias, hay que ser muy juicioso, pero hay que comprender donde la tabla de equivalencias me da mucha agilidad de cosas que ya traigo en 9001, la lógica de procesos, el vocabulario y la calidad, la lógica de la mejora continua, y en donde enriquezco toda esa práctica con la cláusula 8, pero sobre todo con una serie de prácticas y estrategias pedagógicas de última milla que están evidentes en la 21.001. Diseño universal, aprendizaje basado en, lo podemos llamar proyectos, design thinking o pensamiento y diseño, perdón, aprendizaje basado en problemas, proyectos, pensamiento y diseño, cualquiera de esos diseños de juegos, a personalización del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje, diseño de cursos virtuales, construcción de modelos híbridos, presencial, virtual de aprendizaje, en fin, todas esas buenas prácticas de última milla, aprendizaje basado en el servicio, están intuidas, están mencionadas, están invocadas en 8.1, 8.3, 8.5. Y entonces ahora yo sí tengo que comprometerme con ellas, mientras que en 9001, en 7.1, 7.5, 7.3, 7.5 podía pasar un poco de agache diciendo, bueno, yo tengo una planeación, yo la llevo a la... Cambio aquí no. Esa es tu primera pregunta. La segunda pregunta, bueno, y con el modelo integrado es lo mismo, hay una serie de equivalencias que yo debo poder establecer, pero tendré en esa cláusula 8 que tener en cuenta esos procesos. La pregunta número 2 apunta más al juego, ¿cierto? En el aula, pero hay esa tiene procesos misionales, a los procesos misionales. Muy bien. A mí me parece que hay una cosa importante y es que normalmente la institución, independientemente de su carácter, los procesos misionales, lo que tiene que ver con el modelo educativo, cómo concebimos al hombre desde la antropología filosófica, qué significa ser humano, cómo concebimos el aprendizaje, cómo concebimos la sociedad, en fin. Y luego ya el modelo pedagógico. El modelo pedagógico puede ser constructivista, conductista, basado en la experiencia en el servicio, es decir, y por último el modelo o las prácticas evaluativas que derivan de ese modelo pedagógico muy pocas veces son comprendidas por la totalidad de la institución. Por esa razón, el juego es, o elementos del juego son la estrategia perfecta para garantizar que haya una comprensión de la institución de esos grandes fines o los grandes qués, como los llamamos normalmente, los grandes fines de la institución, que haya una comprensión del modelo educativo, del modelo pedagógico, de la evaluación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este tipo de juegos hace que haya una participación directa, porque el juego contribuye a crear un espacio de seguridad psicológica donde me atrevo a hacer, me atrevo a disentir, me atrevo a cuestionar, me atrevo a proponer. Es decir, se da una colaboración, una construcción colaborativa mucho más fecunda de misión, visión, creencias, valores, de
propósito de transformación masiva, de las prácticas docentes. Entonces, en esa medida, el juego le contribuye a los procesos misionales en ese sentido, pero en un sentido más importante, y es que muy pocas veces, o sea, muchas veces se caracteriza en el papel y en la reunión de construcción los procesos, pero en la práctica no se llevan a cabo. El juego o los distintos usos que puede tener los juegos en este sentido, de una manera continua en la institución, garantiza que permanentemente se esté comprendiendo la interrelación de procesos y el impacto que tiene el no trabajar de una manera integrada en la red de procesos. El impacto tan grande que tiene cuando compras no comprende la operación. Entonces compras dice, no, pero no necesitan robots, pueden trabajar eso con esta otra herramienta. Y el docente dice, pero un momento, si todo el modelo pedagógico está basado en la construcción de artefactos con las manos, a través de mediada por la tecnología para la solución de problemas, no, yo sin mis Lego Mindstorm, sin mis robots, no lo puedo llevar a cabo. Entonces, cuando a través del juego se da esta construcción, hay una comprensión, hay una interrelación más clara entre el proceso de compras y el dueño del proceso de compras y el proceso de enseñanza-aprendizaje y los dueños de ese proceso, por ponerte un ejemplo. En la revisión del sistema de gestión de la calidad, en la evaluación institucional, normalmente muchos docentes, no todos, pero una parte de las instituciones, más allá de su cultura institucional, diligencian unos datos en unas tablas de Excel para garantizar que pueden cerrar la evaluación institucional. En cambio, cuando la evaluación institucional está mediada por el juego, hay una discusión real de una cantidad de aspectos y pasamos de el dato a lo que significa el dato, de la cifra a lo que puedo hacer con esa cifra para transformar mi institución. Entonces tiene ese impacto. Y ya de manera pedagógica, el uso del juego, pues tiene la importancia de que es una manera de exponer a mis estudiantes de manera iterativa a una serie de conceptos para que ellos puedan comprender cómo esos dos conceptos se interrelacionan y formulen una generalización de conocimiento que la puedan transferir. Es decir, a partir de un módulo que tiene un semestre que tiene 4 meses, en 12 semanas, a partir de 8 juegos, los estudiantes comprenden que los pueblos, cuando no ven sus intereses representados en su gobernante y en su sistema político, establecen procesos de revolución burguesa. Y eso lo puedo aplicar a la Revolución Francesa, a la Revolución Rusa, a la Primavera Árabe, a los estallidos sociales en América Latina en los últimos 2 años, o a los hermanos Graco en el mundo romano, a la guerra del Peloponeso, en fin. Entonces el juego me permite que mis estudiantes comprendan de una manera iterativa, que exploren la interrelación entre conceptos para formular una generalización de conocimiento que es transferible en el tiempo y en el espacio. Y el juego al docente lo transforma en la medida en la que lo mueve, lo invita, lo apasiona, lo enamora de transformar su enseñanza deductiva hacia una inductiva, en la cual él ya no les dice o les mastica el conocimiento a los estudiantes, sino que provee contextos, juegos, para que los estudiantes puedan precisamente explorar, y él es un facilitador, él es un co-creador, un constructor de conocimiento con ellos. Espero haber dado respuesta a tu primera pregunta, estoy muy contento y muy seguro que sí, y a tu segunda que podemos explorarla un poquito más, si no, porque pues es una pregunta conceptual de gran profundidad, con la cual estoy profundamente agradecido. Muchas gracias. Claro que sí. Iván Darío, ¿puedes activar tu micrófono, por Hola, favor? buenas noches, Iván Darío. Iván. Hola, buenas noches. Hola, un abrazo. ¿Cómo estás? Igualmente, un abrazo, saludos desde La Guajira, Colombia. Eso, bien, bien. Yo trabajo en una institución educativa rural y estoy cursando una maestría en gestión de injerencia educativa. Ya me falta ¿cómo es? La piedra en el zapato de algunos, que es el trabajo de grado, solo me falta eso. Y estoy interesado, bueno, ya he ido avanzando un poquito en un proyecto de aplicación de la norma ISO 21001. Qué bien. Y entre tantos giros que le he ido dando, por las condiciones mismas de la institución, creo que
voy a orientar mi trabajo hacia la gestión por proceso, ¿no? Qué bien. Entonces, la pregunta mía es, no es necesario, por ejemplo, aplicar todos los principios de la norma ISO 21001, sino y uno se puede enfocar solo en algunos, por ejemplo, en este de la gestión por proceso, de la gestión orientada a proceso, o necesariamente hay que vincular todos los principios. Me encanta tu pregunta, es de una profundidad filosófica. Tienes que, o sea, si vas a trabajar, si vas a certificarte en la norma ISO 21001, debes trabajar todos los procesos porque de lo contrario, no tendrás una gestión sistémica de la calidad. Si te enfocas solo en la gestión de procesos, pues la gestión de procesos te llevará a preguntarte por, perdón que pase rápido, pero quiero volver a los principios, te llevará a todo el tema si tú vas a trabajar por procesos, te llevará a todo el tema de enfoque al estudiante o de mejora continua o de decisiones basadas en evidencia, porque los procesos tienen indicadores y los indicadores precisamente nos arrojan unos datos que convertimos en decisiones que impactan Exacto. al estudiante. Tendrás que trabajar en la gestión de las relaciones porque los procesos tienen dueños y tienen líderes y tienen distintas personas que participan en ellos. Tendrás que trabajar todo el tema de seguridad y protección de datos, el de conducta ética. Entonces, serían muy pocos aspectos los que no, pero no podrías certificar tu institución porque no habría la garantía de que hay una gestión sistémica de la calidad. Entonces, si bien la lógica de procesos es un punto muy interesante en el cual enfocarse y al cual requerirá la mayor dedicación y tiempo en la implementación de un sistema, debes empezar por todos los 11 principios y durante el proceso de implementación, tú trabajarás al referirte a cada uno de los elementos de la norma, de los capítulos, al capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tendrás que trabajar lógica de procesos. Pero la lógica Exacto. de procesos solo es fecunda, solo se enraiza, solo es una buena semilla para la institución solo si has trabajado los 11 principios de calidad previamente. Y te agradezco profundamente y sé que todo el auditorio te agradece tu pregunta por una razón muy sencilla, Iván, porque Ajá. normalmente se nos olvida a todos trabajar los 11 principios. Entonces un profesor llega nuevo a la institución y ya está certificada, no, démosle el cursito de calidad rápido, cláusula 4, cláusula 5, pero no trabajan eso. Un padre de familia se vincula porque su chico entra, qué pena, en Bogotá hablamos mucho de chico, porque el estudiante, el joven, ingresa a tu institución, rápidamente al papá, el rector le da una charla al comienzo del año de calidad, nunca trabaja. Los 11 principios son el corazón de la norma, son las ramas más importantes. Es como si uno dijera, no, es que lo más importante para mí es la cabeza del estudiante. Yo trabajo es que sea bueno y que le vaya bien en el ICFES, no, o en las pruebas estandarizadas para los que no somos colombianos. No, yo trabajo que sea buena persona, que sea buen líder, que pueda transformar la institución y que además de eso sea buen estudiante para que tenga las herramientas para hacerlo. Entonces sería lo mismo. Yo tengo que trabajar los 11 principios porque de otra manera la lógica de procesos no es fecunda, no se hace realidad en la institución. Esa es mi experiencia. Ok, bueno, sí. Sí, porque yo lo había pensado así como, por ejemplo, gestión por proceso basado en la norma 21001. Claro, tú puedes como monografía Ujú. enfocarte solo en eso, pero para llegar ahí tienes que haber trabajado los 11 principios y Los tienes 11 que haber principios. montado el sistema de gestión. Tú puedes correr el sistema de gestión y decir, a ver, mi colegio, mi institución rural lleva 18 meses o 6 meses implementando la norma y hemos hecho esto en gestión por procesos. Voy a enfocarme solamente en esto, pero no olviden que hemos trabajado de manera integral. Lo que pasa es que mi alcance, el alcance de mi monografía, mi trabajo de grado, es la gestión. Pero yo tengo que tener un capítulo, bueno, de contexto, capítulo 1, contexto, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, principios filosóficos. Capítulo 4, dentro de los principios filosóficos, la estructura de la norma e implementación de la norma. Capítulo 5, gestión por procesos. Y ahí sí entro en mi monografía. Exacto. Antes Ok. no tiene sentido. Bueno, muchas gracias. Me No, a parece que ti, un me ha gusto. esclarecido bastante esa duda que tenía ahí, ¿no? Qué Entonces, maravilla. ¿Cómo se llama tu institución, Iván? Institución Educativa Rural Gladys Bonilla de Gil. Gladys Bonilla, sí. ¿Y dónde queda ubicada?
en el municipio de Distracción, de La Ah, Guajira. bien, en La Guajira, sí, sí. Ah, qué bien. No, pues tienen un lujo en tenerte a ti como miembro de la institución, que estás tan preocupado por estos temas y que estás dedicando en este momento, ¿no? 8:30 de la noche, un día cualquiera que podrías estar descansando, estás preocupado por cómo mejorar la institución. Me Así es. enorgullece que tengan un docente como tú, Bueno, muchas gracias. a ti. Bueno, profesor Enrique, muchas gracias por Con su mucho espacio, gusto. muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión tan importante. Los invitamos a todos a participar de nuestro diplomado. En el chat les estamos dejando el link para que puedan inscribirse, para que puedan llevar a cabo su proceso. Sin embargo, a todos los asistentes del webinar, el día de mañana nos estaremos contactando con cada uno de ustedes para poderles brindar todas las herramientas correspondientes, los beneficios económicos que la universidad les está brindando para poder participar de nuestro diplomado. Nuevamente, profesor, muchas gracias. Extendemos la invitación de su participación y estaremos en contacto nuevamente con cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos. Los esperamos en el diplomado. Muchas gracias. Claro que sí, los esperamos a todos. Un abrazo entonces para todos. Me despido. Un gusto haber compartido este tiempo con todos ustedes. Un abrazo. Chao. Gracias, profesor. Buenas noches para todos.